Hola, buenas noches. Estamos de regreso nuevamente a la Semana del Deporte de la Delegación Venustiano Carranza. En este momento el ponente es José Rafael Linares Naveira, metodólogo cubano, que nos va a estar hablando de la preparación física general. Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos los presentes. En el día de hoy vamos a continuar con el trabajo de la preparación física después de haber oído al ponente, al licenciado Marco Antonio, en el cual planteaba lo que era un macrociclo. El macrociclo, como lo había planteado, se divide en varias etapas de preparación general, especial, precompetitiva, competitiva y de tránsito. Para llegar a eso, es como decimos nosotros, para poder caminar tienes que gatear. Y nosotros consideramos que la preparación física general es la base, es el cimiento para el desarrollo de llegar a la forma deportiva correctamente. Es la parte del entrenamiento en el cual se trata de poner en forma física al deportista, aprovechando sus actitudes naturales y desarrollando sus cualidades físicas por medio de ejercicios sistemáticos y graduales que posibilitan la adaptación del cuerpo a un trabajo específico y obtener el máximo rendimiento deportivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros lo primero que tenemos que ver es cómo a la hora de empezar la preparación, qué tenemos en la mano. Para eso es importante saber con quién vamos a trabajar, desde el punto de vista individual como colectivo. Entonces, antes de comenzar cualquier preparación, lo primero que nosotros tenemos que garantizar es en qué estado se encuentran los atletas. Para eso debemos realizar los test pedagógicos, tanto físicos como técnicos o tácticos. Esos test están y se desarrollan de acuerdo a las características del deporte, pero sí nos da a nosotros un diagnóstico. Sin ese diagnóstico nosotros no podemos llevar a cabo una buena preparación, ya que no sabemos en qué estado de desarrollo se encuentran los atletas. Por eso es importante, antes de comenzar cualquier preparación, medir a esos atletas para garantizar desde el punto de vista morfofuncional cómo se encuentran esos atletas. La preparación física general tiene dos etapas principales, la física general y la física específica. Vamos a hablar hoy solamente de la preparación física general. ¿Por qué? Porque sabemos que esta es, como habíamos dicho anteriormente, la base fundamental. Si no hay un buen trabajo físico, no puede haber un buen trabajo técnico, táctico o competitivo en ese momento. La preparación física general se refiere al desarrollo de todas las cualidades físicas, como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, etc., necesarias para la práctica de cualquier deporte, como así también el desarrollo de todos los órganos musculares, de todas las funciones orgánicas, sistemas energéticos y de movimientos variados. Aquí en esta conferencia no solamente vamos a hablar de un macrociclo, sino también queremos que se vea la preparación física general también en base a la población. Una población físicamente bien es importante para tener buenos resultados desde el punto de vista laboral, normal, que solamente se realiza de acuerdo a sus capacidades que pueda él tener. Por tal motivo, no solamente vamos a hablar sobre un plan de entrenamiento, un macrociclo, sino también cómo debemos desarrollar la preparación esta física para los que no tienen la posibilidad de estar en un entrenamiento de alto rendimiento o algún tipo de trabajo de otras cualidades, sino normalmente de acuerdo
sus resultados técnicos que pueda realizar. Mediante esta obtendremos las condiciones básicas elementales para una posterior preparación física especial. Como les decía anteriormente, si nosotros no tenemos una buena preparación física general, no vamos a mantener una preparación física especial que vaya graduando el trabajo que va realizando los atletas. Sabemos que en esta es la primera etapa de la preparación, la cual nos garantiza a nosotros tener la suficiente capacidad de trabajo para enfrentarnos a las otras actividades que vamos a realizar. Una experiencia le voy a decir sobre el trabajo de la preparación. Vamos a hablar ahora primeramente en cuanto a los entrenadores, ya trabajando en base a un equipo que vamos a tener un macrociclo con un objetivo determinado, variando las etapas, como le había dicho el profesor anteriormente que expuso. Para nosotros, ¿qué queremos con la preparación física general? Garantizar que prevalezca el volumen sobre la intensidad. Es importante. Nosotros vamos a trabajar máximo el volumen, el porciento mayor de la desarrollo de las capacidades físicas debe ser de acuerdo a la dosificación de las cargas, siempre prevaleciendo el volumen sobre la intensidad. Pero esa experiencia que le voy a decir, mi especialidad es el baloncesto, y antes de yo empezar la preparación de un equipo que tuve en Cuba, primero le hice unas pruebas de juego, un test en el cual buscaba la mayor intensidad que tuvieran esos atletas, y me dio promedio de que los atletas tenían entre 200 a 240 pulsaciones por minuto a la hora del máximo de intensidad que estaba en el juego. ¿Qué quería buscar yo con esto? Tener un parámetro que me garantizara que yo pudiera trabajar o llevar a esos atletas a esa intensidad en ese momento. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, queremos a veces en cualquier etapa de la preparación trabajar a máximo de intensidad. ¿Qué pasa con eso? Si nosotros desde la preparación general estamos trabajando esa intensidad, casi vamos a tratar de buscar la manera de que nuestros atletas, desde el punto de vista de la filosofía que tenga el entrenador para garantizar sus sistemas de juego que va a utilizar en su competencia fundamental, le estemos dando cosas que en ese momento, por la poca experiencia técnico-táctica que puedan tener, no garanticen por la intensidad. Ustedes saben que si estamos trabajando a una intensidad muy fuerte, podemos provocar la fatiga. Cuando el atleta llega a la fatiga, estamos seguros que no está asimilando todos los conocimientos que nosotros le estamos expresando. ¿Por qué? Porque no están en ese momento a una altura de poder asimilar esos resultados o esas explicaciones que va a darle el entrenador. ¿Qué se hizo en esta preparación? Elevamos el volumen de la preparación física, pero bajamos la intensidad en la parte técnico-táctica. Le hablamos con los atletas y les dijimos la forma de que íbamos a trabajar en la preparación y tratamos de buscar la manera de que esos atletas asimilaran el trabajo técnico-táctico a una intensidad de 160, 140, 180 pulsaciones por minuto. ¿Qué daba esto? Que en ese momento las acciones técnico-tácticas que nosotros estábamos preparando, tanto individuales, de grupo como equipo, las estábamos haciendo en base a la enseñanza de esos elementos que nosotros queríamos que ellos, de acuerdo a la filosofía que tenía yo, de acuerdo al sistema de juego que iba a utilizar, de acuerdo a tanto ofensivo como defensivo, yo quería que esos atletas fueran asimilando la posibilidad de alcanzar lo que yo como entrenador quería que hicieran en un momento determinado.
Hay una situación muy importante cuando estábamos estudiando, que aquí en México muy pocos le dan esa diferencia. ¿Qué cosa es la estrategia y qué cosa es la táctica? Son dos cosas muy diferentes. Y nuestros profesores allá en Cuba nos ponían como ejemplo el campo militar. ¿Por qué? Porque nadie va a ver a un general en una batalla al frente del batallón. Los generales se sientan, planifican y los que van al combate son los soldados. Ellos son los estrategas. En el deporte es lo mismo. Un entrenador no puede empezar a desarrollar su trabajo si no es capaz de haber hecho una buena organización, planificación teórica de lo que va a realizar. Por eso lo que decía el profesor anteriormente, nosotros no podemos inventar esto si no somos capaces de llevar a cabo una buena planificación estratégica. Y la acción táctica, esa es la que llevamos al juego, que vamos a utilizarla, es lo que es la parte ya ofensiva y defensiva que vamos a realizar. Entonces, es la táctica, es la acción ya del juego que se va a realizar. Por tal motivo, la estrategia es una cosa y la táctica es otra. Y esa fue la posibilidad que nos dio a nosotros de poder nosotros darle las armas a este equipo poco a poco a medida que iba desarrollándose. Estoy hablando solamente de la parte de la preparación general porque no podemos unir las dos cosas en cuanto a la parte física como a la parte técnico-táctica. Ahora, preparación física general contribuye a mantener una alta capacidad de rendimiento físico y psíquico. Cuando las condiciones objetivas, factores climatológicos, lesiones, etc., obstaculizan el empleo de los medios especiales. Participar activamente en el proceso de recuperación y alejar la monotonía del entrenamiento. O sea que esto también amplía el desarrollo de las capacidades físicas generales. Porque no solamente hay atletas a veces que vienen con lesiones y no pueden hacer el mismo trabajo. Por eso le decíamos anteriormente que es importante individualizar los entrenamientos. A veces dicen, no, porque es un equipo, un deporte de equipo, no, pero cada uno, como decía el profesor, individualmente es un mundo aparte. Y nosotros no podemos, independientemente que hacemos una planificación general, sí tenemos que saber la individualidad de cada uno de los jugadores, atletas que tengamos, tanto desde el punto de vista físico como técnico-táctico, para así garantizar que a medida que el proceso de entrenamiento va elevándose y ya mejorando esas cualidades individuales que nosotros hemos detectado durante los test pedagógicos que vamos realizando. Sin eso, no hay forma de poder nosotros hacer una buena preparación en el cual nosotros podamos saber las características tanto individuales como equipo y con los cuales nosotros estamos trabajando. Aquí podemos decir que una de las formas correctas es la purificación y limpieza del sistema cardiovascular, o sea, elevar la capacidad de trabajo durante los mesociclos, como había hablado el profesor, eliminando las sustancias nocivas acumuladas en su sistema y aparato, como es el incremento de la grasa que se genera durante el periodo de tránsito y las posibilidades de lesiones que puedan arrastrarse del ciclo que acaba de concluir. Hay una cosa importante aquí que sí me gusta hablar. Nosotros, para hacer, dependiendo del nivel que estamos trabajando, existe también diferentes elementos que entran en una preparación. Nosotros no podemos decir que un entrenador lo sabe todo y a veces lo tiene que hacer todo, porque bueno, está solo en un momento. Pero cuando se está a otros niveles, ya se incorporan otras especialistas en lo cual se hace un trabajo con más ayuda en cuanto a desarrollo de las actividades. Por ejemplo, un médico, un fisiólogo, un psicólogo. Todo eso
están relacionados con el trabajo que hace un entrenador, pero siempre el entrenador es el que lleva la voz cantante, en el sentido de llevar la preparación, como le decía anteriormente, es el estratega, es el que planifica, es el que realiza toda la parte teórica de la preparación de un equipo o de un atleta. Por tal motivo, es importante tener también esa valoración, ¿no? Que el entrenador no solamente puede ser la persona que garantice una buena preparación de un equipo, sino tiene un conjunto de ayudantes que lo puedan apoyar en esa actividad. Ya se me fue. Bien, la preparación física fortalece los músculos y sistemas de la actividad específica, no contempla, evitando el retraso de funcionamiento de determinados órganos o sistemas, por lo que se debe intensificar, por ejemplo, el trabajo de planos musculares de mucha importancia para el movimiento y que por lo general en la práctica cotidiana no se desarrollan con igual magnitud como son los músculos abdominales y de la espalda. Esto es parte de la preparación que tenemos que tener nosotros en esta etapa. No podemos nosotros dejar de trabajar ningún plano muscular en los cuales nosotros garanticemos el trabajo general para el desarrollo. Igual que lo hacemos también en la parte técnico-táctica. A veces uno va a un entrenamiento y ve, por ejemplo, voy a poner el de baloncesto, y ve que nada más que se está realizando las coladas por el lado derecho y por el lado derecho y parece que el lado izquierdo no existe. Eso es parte que nosotros tenemos que desarrollar, tanto las cualidades físicas generales de todos los planos musculares como también la parte técnico-táctica que el atleta pueda tener realizar multifacéticas actividades, tanto por un lado del derecho como izquierdo, para poder garantizar un buen desarrollo de sus cualidades a un momento determinado en el juego. Por tal motivo, para todo esto es generalizando qué de verdad tiene que hacer un entrenador para garantizar un mayor desarrollo de sus cualidades de su equipo. Ahora bien, una cosa importante que nosotros queríamos también plantear es que tenemos que siempre tener una diferencia. Ahorita cuando le estaban preguntando al profesor Marco sobre las características de las diferentes edades, esto es importante. Y yo siempre hago la diferencia entre lo que es un profesor a lo que es un entrenador, porque a veces nos confundimos. Y cuando nosotros estamos trabajando como profesor, estamos enseñando los fundamentos técnicos. Y cuando estamos trabajando como entrenador, estamos trabajando ya con una preparación, con un macrociclo para garantizar que ese equipo llegue a su forma deportiva. Entonces a veces unimos las dos cosas y eso no debemos realizarlo porque hay que diferenciar de acuerdo a las edades que vamos a trabajar para poder garantizar que el atleta alcance el mayor nivel posible en el desarrollo tanto físico como técnico-táctico. Por eso existen programas de preparación del deportista en el cual las etapas que él debe trabajar de acuerdo a su edad es importante y no violentar el trabajo en un momento determinado, porque ahí es donde caemos en las situaciones de que dejamos muchas lagunas, muchos baches en cuanto a la preparación de esos atletas. En cualquier deporte todo tiene que ser desde el punto de vista sistemático y metodológicamente adecuado. Eso es lo que de verdad se diferencia cuando vemos a un equipo trabajar, a un equipo desarrollarse y cómo se
manifiesta a la hora de realizar un juego de cualquier o una competencia en un momento determinado, ya que nosotros a veces abusamos porque queremos hacer atletas en 2 días y no es posible. Para la teoría y metodología, un atleta se desarrolla durante 8 a 10 años, según la pirámide de alto rendimiento, empezando por el desarrollo de los fundamentos, la enseñanza de los fundamentos, hasta llegar a la maestría deportiva. Pero para eso tiene que pasar por etapas. Esto es como la escuela. Yo no puedo llegar a la universidad si no pasé por la primaria, por la prepa o por la secundaria. Para eso es lo mismo en el deporte. Nosotros no podemos violentar etapas. Y a veces aquí me ha tocado aquí en México que haya entrenadores que en un año quieren hacer atletas de alto rendimiento. No es posible. Eso no se puede llevar a cabo porque estamos violentando, estamos limitando las capacidades de nuestros atletas. En sí, eso es lo que queríamos nosotros explicarle en base a una planificación de un plan de entrenamiento. Como se habló anteriormente, qué cosa es un macro, cuál es el objetivo de macro. Empezamos por dónde, por la preparación general. Si nosotros no tenemos las bases suficientes para garantizar el desarrollo de las demás preparaciones, pues vamos a llegar a la competencia fundamental sin el mejor resultado posible en nuestros atletas. En sí, esto era lo que queríamos nosotros explicarle en cuanto a por qué es la importancia de la preparación física general. Ok, perfecto, excelente información la que nos está brindando el profesor Rafael Linares, metodólogo de la delegación Venustiano Carranza. Ahora sí vamos a abrir preguntas y respuestas. Quedamos en espera un poquito de sus preguntas para que el profesor Linares nos las pueda contestar. Profesor, cuéntenos un poquito su experiencia en el tema de preparación física. ¿En qué edad ha trabajado usted más? Yo comencé a trabajar en Cuba. Hay una escuela que se llama Escuela de Iniciación Deportiva, donde a los niños de 13, 14, 15, 16 años los becan, o sea, le dan posibilidades de ir a esa escuela donde se mantienen durante toda una semana allí y donde viven prácticamente, porque le dan desayuno, almuerzo, comida, alojamiento, ropa y profesores para la docencia y profesores también para los deportes. Esa fue la primera experiencia mía sin haber terminado la carrera. Por la necesidad que había del profesor en ese momento, pues nos escogieron a nosotros, que éramos los primeros de la primera generación de escuela de educación perdón, de la escuela de educación física, y empezamos a trabajar ahí ya como entrenadores. Claro, teníamos los conocimientos teóricos, pero la práctica no la teníamos. Y de ahí empezamos nosotros a garantizar el trabajo de una buena preparación, lo que empezamos a poner en práctica lo que era un macrociclo. Creo que nosotros los cubanos tuvimos la suerte de tener en esos momentos del año, estoy hablando 64 al 67, que es mi generación, la mayoría de los profesores fueron de los países socialistas. Los soviéticos eran los padres de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Los alemanes eran de la biomecánica, los búlgaros eran de la bioquímica, y así, y la fisiología. O sea, que nosotros recibimos conocimiento ya directamente de esos países, de esos profesores que fueron a esa escuela, y después lo pusimos en la práctica. Cosa que con esa forma de trabajo no era difícil poder alcanzar los resultados que alcanzó Cuba, que después de 4 años fuimos campeones centroamericanos, panamericanos en una vez, y
de ocupar dentro de la Olimpiada, estar dentro de los 11 o 12 países del mundo. Esta forma de trabajo, estoy convencido, no existía en ninguna parte aquí en América Latina, Centroamérica. ¿Por qué? Porque no existía este sistema de trabajo. Fuimos nosotros los que creamos esta forma de trabajo de hacer una planificación a medio y a largo plazo, en lo cual hacíamos un ciclo olímpico, trabajar a 4 años para alcanzar los resultados. Eso nos dio a nosotros la posibilidad de la teoría que teníamos, llevarla a la práctica, porque decimos que la práctica para nosotros los de deporte es el criterio de la verdad. No es posible trabajar si no se lleva a cabo la teoría a la práctica, porque nosotros somos prácticos. Excelente respuesta. Me pregunta Sara de la Trinidad, ¿cuánto tiempo dentro del macrociclo se le dedica a la parte general y a la parte específica? Saludos afectuosos, profe. Siempre es un gusto escuchar sus enseñanzas y experiencias. Gracias, Sara. Esto depende del tiempo que tú tengas. Recuerda que un macrociclo se hace dependiendo de la competencia fundamental que tú tengas. Puede ser de 4 meses, puede ser de 6 meses, puede ser de 1 año. Y dependiendo de ese tiempo, tú divides qué tiempo, qué meses, cuántos meses le vas a dar a la preparación general, cuántos meses a la preparación especial y cuántos meses a la preparación competitiva y de tránsito. De ahí, siempre buscando que en la preparación general, el % mayor va a estar en la preparación física. Entonces, la etapa de preparación esta debe ser un 70, un 60, un 70% del volumen del trabajo, porque ahí tú lo divides en qué tiempo, cuántas horas vas a tener, y ahí divides 70 para la preparación física, 30 para la preparación técnico-táctica, o 60, 30, 10, teniendo también la parte teórica. Pero siempre el volumen es mayor trabajo al comienzo de la preparación, dependiendo del macro, de tu competencia fundamental que tenga. Muchas gracias. Otra pregunta por acá, me dicen, profesor Linares, ¿cuál es la edad adecuada para iniciar la preparación de un niño para un deporte? Existe edades tempranas, ya casi estamos, nosotros vemos que hay deportes que empiezan, bueno, la gimnástica ya a los 12 años, 11 años, ya eran hombres y mujeres ya porque competían hasta en la Olimpiada, cosa que era contraproducente, ya que tenemos que respetar la dosificación de las cargas y el desarrollo de los alumnos. Por eso hay una posibilidad de trabajo que se dice que se debe trabajar de acuerdo a las características de la edad y el sexo, porque son dos cosas diferentes. Y a veces nosotros hasta abusamos de eso, pero sí las edades son respetadas, porque no se puede a un niño, porque todavía su formación no es la más idónea, y entonces le damos cargas que al final lo que estamos buscando es que se deformen en total, porque pueden tener problemas en el crecimiento, problemas en la salud. ¿Por qué? Porque su organismo no está adaptado a esas cargas. Por eso es importante diferenciar cuando uno está trabajando con niños como profesor a entrenador, ya cuando sea una etapa ya de especialización que tenemos que tener. Perfecto, muchas gracias. Me pregunta Francisco Javier Tapia, profesor Linares, ¿a qué edad aproximadamente se le puede aplicar trabajo de fuerza a un menor? Nosotros en Cuba fue un tabú, podemos decir así. Sí, claro. Porque tú te acuerdas. Y entonces decir las pesas, y era como decir que eso era algo anacrónico, algo fuera de serie. Y se ha podido comprobar que una
trabajo de fuerza, bien dosificada, nosotros podemos garantizar que podemos trabajar, porque se ha demostrado que una de las cualidades físicas que mayor posibilidad de desarrollo da a un atleta es la fuerza, y no importa que sea con su peso propio o con un implemento, pero sí no abusar de ella y darle la dosificación necesaria en cuanto a su trabajo. Ok, otra pregunta tenemos por acá que es un poquito parecida o tiene que ver con esta última respuesta que usted nos ha ofrecido. A los deportistas que inician, ¿qué cargas de trabajo pueden realizar? A los que inician, primero saber en qué situación, un diagnóstico primero. Yo no puedo trabajar y decir vamos a darle tal cosa. Hay tablas, hay parámetros en los cuales ya te miden y te pueden decir, por ejemplo, vamos a ponerle la lagartija, en 11 y 12 años que hay un promedio de 20 lagartijas que lo hagan en 30 segundos. Ese es el mejor promedio, pero no todos tienen hacen esa cantidad. Entonces, es importante saber que la meta el parámetro son 20 lagartijas. ¿Cómo llegamos a ella? Bueno, con el trabajo que vamos a desarrollar diariamente. Pero nosotros para eso tenemos que tener entonces esas pruebas iniciales, ese desarrollo y esa individualidad que tenemos que trabajar con cada uno, porque cada uno de los que tenemos nosotros como alumnos no son iguales. Entonces tenemos que esta individualización no perderla y a cada alumno darle lo que en su necesidad en ese momento se puede realizar, porque no podemos tampoco darle a todo el mundo por igual la misma carga en un entrenamiento. Ok, tenemos otra pregunta. Esta está un poco larga, profesor, espero que no se me pierda. Dice, ¿la preparación física general debe realizarse durante el periodo preparatorio, llamado también de pretemporada? O sea, en una etapa lo más lejana posible al periodo de competencia, debido a que el organismo necesita un tiempo de adaptación al trabajo de por lo menos 4 a 8 semanas. ¿Qué tan prudente es esto que nos están comentando? Yo lo tenía en una lámina, creo que... ¿Ah, sí? De ahí lo tomaron entonces. Es lo más idóneo entonces, ¿no? Creo que esa misma situación debemos trabajar de acuerdo a las características del tiempo que tenemos. Ok, perfecto. Profesor Linares, ¿algo que le quiera comentar a todos los entrenadores que lo han estado viendo a lo largo de esta plática que nos ha estado brindando, de verdad, con mucho conocimiento? Lo único que puedo decirle que, bueno, que recuerden que estamos trabajando con seres humanos, no son máquinas. Y lo importante es que nosotros no dañemos la salud de esos alumnos que tenemos. Y por lo tanto, si no planificamos, si no dosificamos, si no trabajamos de una forma correcta, estamos dañando la salud y estamos dañando también la preparación a veces que tenemos, como dicen los mexicanos, como se me olvidó la palabrita que dice cuando un talento, ¿no? ¿Cómo es cuando se tiene un talento, Marco? ¿Es un qué? ¿Superdotado? No, como si un diamante bruto, como se puede decir, pero no somos capaces de llevarlo correctamente a una buena dosificación de su carga y lo echamos a perder. Por eso es importante garantizar, no violentar las etapas. Las etapas hay que cumplirlas, las etapas hay que llevarlas a cabo. Porque no, un ejemplo de eso le voy a poner. A veces nosotros tenemos un niño de 12 años y mide 1,75 y ya pensamos que ese va a ser el poste de mi equipo. Y al final, cuando sigue la etapa de desarrollo de las edades, no crece, no sigue avanzando y lo especializamos en una sola posición en la cual creemos que va a ser lo mejor que vamos a tener en ese equipo, y al final, a medida que pasa el desarrollo, se queda, no crece más o crece menos, y cuando queremos cambiarla de posición no le hemos enseñado en sus etapas, porque sabemos que la etapa esta de 9 a 12 a 13 años es la etapa que nosotros le decimos que son de esponja,
donde todo lo que nosotros le enseñemos lo va a captar. Pero si nosotros no hacemos un trabajo multifacético, multidesarrollado, en el cual trabajemos todas las capacidades, cualidades, desde el punto de vista técnico-táctico, lo estamos limitando, lo estamos llevando a dejarlo encerrado en una sola posibilidad, que en la cual a lo mejor no es la más idónea para él. Ok, entendiendo un poquito la respuesta que nos acaba de brindar, profesor, ¿cuál es la edad idónea para especializar a un jugador? 13, 14, a partir de esas edades, 15 y 16. 15 y 16. Por ejemplo, en el tema que yo manejo un poco, que es el tema de frontón. Para especializar a un jugador que sea delantero o zaguero, debemos de esperar más o menos a que tenga 15 años o 16 años. Antes no podemos decirle, tú vas a ser un súper delantero, porque lo que yo escuché es que dejamos de enseñarle las cualidades de un zaguero, y si al final de su etapa, 14 años, el niño no tiene los reflejos, no cuentan con todas las habilidades necesarias para ser delantero, ¿desaprovechamos esos años? Claro que sí. Entonces, Para la enseñanza tiene que ser multifacética, tiene que ser general. Yo no puedo decir, este atleta va a ser un buen poste, un buen ala, un buen delantero, un buen core, si todavía en esas edades lo estamos especializando directamente desde ahí, desde los 11, 12 años, 9 años. ¿Por qué? Porque entonces no sabemos qué posibilidad va a tener en un momento determinado. Por eso es importante trabajar general en todas las condiciones que pueda tener cualquier deporte. Estamos hablando general. Ok, excelente para todos nuestros seguidores, una excelente respuesta. Me pregunta Fanny Lu, dice, a ver, ¿a qué edad puede iniciar un niño? Voy de nuevo. Es que está mal la pregunta. ¿A qué edad puede un niño iniciar su preparación en natación? 8, 9 años, 7 años, pero primero tiene que aprender general. Okay. En la educación física es la primera etapa de la pirámide de alto rendimiento. Si nosotros, como decía el profesor anteriormente que estuve poniendo, somos profesores de educación física, todos los alumnos deben pasar por diferentes deportes. Nadie sabe en esas edades cuál es el deporte que de verdad tiene mayor condiciones para trabajar o para desarrollarse, para ser un talento deportivo. Los talentos deportivos se garantizan a partir de los 12, 13 años, donde ya empezamos nosotros a especializarlo para hacer un deporte determinado. Pero en esas etapas tempranas nosotros tenemos que darle la posibilidad de que pasen por diferentes deportes para garantizar, detectarlo, porque a veces los profesores trabajan con varios deportes, pero el especialista enseguida va a detectar en qué momento determinado yo garantizo a que a mí, por las características de este deporte, por las pruebas que yo le voy a hacer, sí está apto como talento. Y entonces, en esas edades, después que pasan por diferentes deportes y edades tempranas, es donde tenemos que desarrollar esos alumnos. Muchas gracias. Esperamos que la respuesta haya sido de su agrado. Perfecto. También nos dice Francisco Monroy, ¿la resistencia a la fuerza es el mejor método para desarrollar la fuerza en etapas tempranas, profesor? Creo que no. Primero hay que desarrollar la fuerza general. Ya la resistencia a la fuerza es una especialidad que tenemos nosotros para desarrollarlo en un momento determinado hacia llegar a la forma deportiva, ya como un atleta ya hecho. Pero cuando estamos nosotros en edades tempranas, tenemos que hacer un desarrollo general, en el cual esta es una cualidad muy demasiado específica para el trabajo que debemos trabajar en esas edades tempranas. Ok, perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué tan factible es manejar un kilometraje alto en un equipo? Dependiendo de la etapa en que están. El kilometraje alto es en la etapa de preparación general, en el cual yo
dosificando las cargas, empezando poco a poco, vamos a llegar al tope de cuando yo llegue al término de la preparación general. Yo tengo que tener mis metas. ¿Qué quiero ver? ¿En cuántos kilómetros debo llegar? ¿O en qué tiempo debo yo trabajar? ¿Cuánto tiempo debo? Estamos hablando de la resistencia, por ejemplo. Resistencia la podemos medir en kilometraje o en tiempo. Cualquiera de las dos formas es buena, siempre y cuando nosotros vamos a saber hasta dónde pueden llegar y qué meta tiene el entrenador para garantizar que su equipo está en las mejores condiciones en esa etapa, terminando la etapa general, para garantizar mayor desarrollo de capacidades de trabajo. Ok, otra pregunta que se me hace interesante. Vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Las pruebas físicas nos permiten detectar un talento deportivo? Claro que sí, porque para eso ya tenemos parámetros en los cuales no son improvisados, son parámetros ya realizados con experiencia de muchos atletas que se han evaluado en los test pedagógicos, y por ahí nos da a nosotros los parámetros que tenemos que alcanzar en cada una de las cualidades, y dependiendo también de las cualidades físicas, también las cualidades técnicas. Pero sí, eso nos ayuda a nosotros a detectar en qué situación se encuentran esos alumnos que nosotros vamos a evaluar, para poder decir si son talentos o no son talentos desde el punto de vista físico. Ya desde el punto de vista técnico, pues tenemos que hacer otras pruebas específicas. Claro. Dice Fanilú Morales, ¿en qué se basan los entrenadores para determinar cuál es el deporte adecuado para el niño e iniciar su entrenamiento? Eso lo da la experiencia del entrenador, porque tampoco podemos decir que todos los atletas, todos los alumnos no tienen capacidades ni tienen condiciones, pero también va la capacidad que tengan los entrenadores para detectar los talentos, independientemente de lo físico. Por ejemplo, nosotros en Cuba, cuando íbamos a hacer una selección, íbamos a las escuelas, teníamos como parámetro que me daba uno de los mayores puntos, era la estatura. Si veíamos con un niño de 12 años, tenía unos 75, ya por ahí nosotros decíamos, este es talento. Ya lo otro lo podemos desarrollar, pero la estatura no se desarrolla. O sea, cuando tú eres de una estatura normal, media, ya sabemos que puedes crecer, pero en unos 75 con 12 años sabemos que puedes, también dependiendo de sus genes, ¿no? Cómo son sus padres. O sea, se hace no solamente físico, sino también un estudio ¿cómo se le puede decir? Sociológico, donde podemos detectar a través de los padres qué características puede tener. También se hacen unas pruebas que se le hace una radiografía en las muñecas, eso lo hacíamos en Cuba, y por parte de lo que te detectas en las muñecas, se ve un promedio de estatura que puede alcanzar un alumno, un niño. Perfecto, esperemos que la respuesta haya sido del agrado. Yo creo que este es un comentario que nos hace Raúl López, lo vamos a leer al aire. Dice, en educación física trabajamos las habilidades motrices básicas desde los 6 años. Habilidades motrices básicas, fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Yo creo que es un comentario que nos hace ahí. Muy bien. Un aporte muy bien. al ponente. Profesor, pues ahora sí, para despedirnos de esta ponencia de la Semana del Deporte en la Alcaldía Venustiano Carranza, algo que le quiera dirigir usted a los entrenadores de acá de esta alcaldía o en general en todos los que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Bueno, en la Alcaldía Venustiano Carranza hemos tenido la experiencia de hacer un trabajo en lo cual hemos podido tener atletas que por sus características hemos podido garantizar el desarrollo. Y una de las experiencias más bonitas que puedo yo tener aquí es haber trabajado en un internado que se llama Internado Madero, en el cual cuando yo lo vi por primera vez dije, estoy en Cuba,
porque con esas características que se trabaja en el internado Madero, trabajamos nosotros en Cuba y por eso tuvimos los resultados que todo el mundo conoce, porque el deporte cubano no fue un invento, fue un trabajo sistemático y de años, pero trabajando de esa manera como yo vi en el internado, donde están los niños ahí toda la semana, y pudimos nosotros incorporar actividades que no realizaban, como las pesas, como el tiro con arco, como la gimnástica, y esos deportes nos dio la posibilidad de poder desarrollarlo más rápido que en otros lugares, por sus características de cómo estaban ellos ahí toda la semana, cosa que aquí es muy difícil el trabajo en un deportivo que se pueda trabajar 5 días a la semana. Aquí las características son 2 días, cuando más. Y eso nos dio a nosotros a acelerar, no acelerar, sino darle mayor posibilidad de atención a esos muchachos, a esos niños, desde los 11 años, en los cuales hicimos un seguimiento. Y podemos decir que tenemos atletas que ya están hasta en la universidad, del tiempo que llevan continuado, dándole también en la alcaldía una atención a esos que salían de la primaria, en la secundaria y en la prepa, y no se perdieron durante toda esa etapa, cosa que nos dan, por eso fueron los resultados que ha alcanzado la alcaldía Venustiano Carranza en los Juegos de la Ciudad de México. Y también por los entrenadores que han hecho un buen trabajo en cuanto a la planificación y el desarrollo de los atletas. Así que les doy gracias a todos los entrenadores, que sin ellos, sin los padres, sin los niños, no hubiera área metodológica, porque ellos son los que hacen el impulso del deporte aquí en la alcaldía Venustiano Carranza. Así es, muchas gracias, profesor José Rafael Linares Naveira, metodólogo de la alcaldía Venustiano Carranza. Por acá Raúl López, saludos todos, gracias por la ponencia. Nos despedimos y recordarle que nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Van a seguir con todo lo que se está calendarizado. Nos vemos pronto, profesor, muchas gracias y hasta el jueves. Muchas gracias a todos y nos veremos el jueves. Gracias.